Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Genial. Buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio a esta reunión científica conmemorando, además del mes del kinesiólogo, el mes de la salud mental, de la lucha contra la prevención del suicidio, que fue celebrado el 10 de septiembre de este mes. Entonces, hoy vamos a tocar un tema de interés para todo personal de salud y en especial a los fisioterapeutas, y nos acompaña el licenciado Marcos Almirón. Voy a dar lectura breve a una información respecto a la salud mental en Paraguay. La salud mental en Paraguay ha experimentado avances con el lanzamiento de las nuevas políticas de salud 2024-2030 y la habilitación de una línea de crisis que es el 155 de atención inmediata para aquellas personas que requieran algún tipo de apoyo o acompañamiento en salud mental. Existe hasta la fecha importantes desafíos ante el estigma social en cuanto a la salud mental, la falta de recursos y la necesidad de integrar los servicios de salud mental en atención primaria de salud y la atención a nivel hospitalario. El Ministerio de Salud Pública lidera esfuerzos para fortalecer estos servicios y promover la formación de profesionales y garantizar el derecho a la atención de personas con dificultad a nivel mental y el enfoque participativo ciudadano y de derechos humanos. En este contexto, el Ministerio de Salud y todos nosotros como personal de salud o como ciudadanos, es importante conocer las iniciativas y las políticas que nos ofrece este ente rector. La línea de crisis, el 155, que es un servicio telefónico gratuito, confidencial, disponible las 24 horas para brindar apoyo emocional en crisis a personas que requieran o que estén padeciendo de un trastorno psicológico. El Ministerio de Salud también a través de la Política Nacional de Salud Mental 2024 y 2030 busca integrar los servicios de salud y el fortalecimiento de recursos humanos. La reciente Ley de Salud Mental 7018 del 2022 establece que la salud mental es un derecho humano fundamental y busca mejorar la calidad de los servicios de salud mental en el país a través de la promoción, la prevención, el tratamiento y la inserción social. Entonces, con esto damos inicio a este tema en específico. Vamos a hablar de la fisioterapia en salud mental y las evidencias que sustentan este abordaje desde nuestra disciplina. El licenciado Marcos, creo que ya está conectado. ¿Se me escucha bien, licenciado? Ahí veo su presentación. Brevemente hago presentación del colega Marcos Almirón. Él es kinesiólogo, fisioterapeuta. Él es especialista en investigación en salud y también en kinesiología general de la Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente lidera la línea de fisioterapia en salud mental en la Facultad de Ciencias Médicas. Tiene publicaciones de libros y artículos relacionados a este tema. El colega también tiene experiencia con atención a pacientes que se encuentran internados en el Hospital de Clínica, la Cátedra de Psiquiatría. Entonces es un honor contar con su presencia, escuchar acerca de este tema que es muy poco abordado y muchas veces no nos indican precisamente para la atención en salud mental, pero vemos esta situación en pacientes con otras patologías musculoesqueléticas. Bienvenido, licenciado. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, licenciada Lely, por la invitación una vez más. Encantado de poder compartir con ustedes esta noche una pequeña y breve presentación respecto a lo que es la fisioterapia en salud mental. Se puede visualizar la presentación, ¿no es cierto? Sí, se puede.
Bueno, estoy con un pequeño inconveniente porque no estoy pudiendo. Voy a intentar otra vez compartir. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve. No estoy pudiendo em, utilizar el cursor para poder, a ver un poquito, para poder manipular la presentación. A ver, a ver. Creo que porque está en PDF, pero con el Mm, mouse se puede ah, indicar. ahí corre. No, No corre. aún no. A ver, un momentito. Vamos a probar una vez más. Mm, Bueno, creo que necesito ayuda técnica porque no estoy pudiendo manipular la presentación porque le doy compartir pantalla. Me podés enviar por correo y ahora mismo descargo. Correcto. Te lo envío ahora mismo. Te envié, licenciada. Capaz porque está en PDF y no tuve en cuenta eso. Bueno, vamos a asumir que estamos en un auditorio y que el micrófono no está funcionando. En unos Sí, segunditos estoy buscando. ya damos Ya me inicio. llegó. Ahora me llegó, voy a descargar. Igual y puedo, si me permitís, porque también probablemente tengas ese problema, voy a abrir otra presentación, ¿te Sí, parece? Porque probablemente vas a tener el mismo problema porque está en PDF. Un momentito, ya solucionamos. no sé si ahí se logra ver. Sí, se puede visualizar, pero no sé si, si te da la opción de correr la presentación. No veo que no. No, ya estoy abriendo otra. Un momentito.
Muy bien. Bien. Sí, ahí se logra. Un poquito. Pero yo de todos modos no puedo, igual no puedo manipular la presentación. No sé cuál es el inconveniente así. Ah, No estoy pudiendo manipular la presentación. No estoy pudiendo arrastrar el cursor. Bueno, una vez más. Hagamos una cosa. Para no perder más tiempo. No sé si es problema del Meet, porque tampoco con esta presentación puedo. voy a intentar proyectar desde acá. A ver, acá vamos una última vez y me quedo en una tabla que quiero que se pueda ver. Ahí no sé si se logra ver. ¿Ustedes pueden ver? ¿Se puede ver? Yo, bueno, yo estoy proyectando, no sé si los demás pueden ver. Bueno, en esa presentación, pero no vas a poder, creo que arrastrar hasta abajo. Si dejas de compartir, yo una última vez levanto y voy Bueno, hasta el enlace que quiero proyectar. sí, Vamos a hacer eso. Bueno, ahí se ve tu PPT. Está en la diapositiva 6. sí, sí, correcto. A ver, a ver, a ver. Bien. Ahí está arrastrando. Sí, ahí sí, ahí sí. Está Bueno, corriendo. vamos. Ah, ahí corre. Ahí corre, corre, ahí sí. Bien, 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 bien. Bueno, son errores que ocurren. Sé que, disculpas, nos pelamos un poquito con la tecnología aquí. En cuanto a lo que es la fisioterapia en salud mental, quiero hacer una breve reseña sin explayarme demasiado. Esto surge en el año 2018, aproximadamente 2017, cuando yo era residente en el Hospital de Clínica. Recibimos una interconsulta de la Cátedra de Psiquiatría para manejo fisioterapéutico de un paciente esquizofrénico con cuadro catatónico y nosotros nos agarramos en la cabeza y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fuimos al paciente, lo evaluamos y tratamos de hacerle un abordaje con lo convencional, con lo que básicamente nosotros conocemos del enfoque en neurorehabilitación porque lo asumíamos más como un paciente neurológico justamente por ese cuadro catatónico que presentaba el paciente, ¿verdad? Sin embargo, no era un cuadro neurológico puro, era, digamos, presentaba signos y síntomas de afecciones que obviamente pueden tener ese tipo de pacientes, ¿verdad? Y a partir de ahí nos fuimos a estudiar y ver un poquito qué más podíamos hacer al respecto. Y es a partir de ahí que surge la línea de investigación de fisioterapia en salud mental en conjunto con otros profesionales, sí, y empezamos a ver un poquito qué dice la evidencia sobre esa modalidad terapéutica que siquiera yo, que era kinesiólogo ya en ese entonces, ni mis pares, ¿verdad? Que también eran residentes y otros ya especialistas tenían, digamos, como conocimiento de cómo es que se puede o qué es la fisioterapia en salud mental, ¿verdad? En Latinoamérica hay inclusive una federación de fisioterapeutas en salud mental. Sin embargo, en Paraguay sigue siendo un área poco incipiente, ¿verdad? Con
un amplio trabajo para fortalecer el área de intervención, ¿sí? Y como bien les dije, es una especialidad que está bien definida, ¿verdad? Que se utiliza con amplio margen de técnicas dirigidas para mejorar los trastornos mentales, porque obviamente la intención de la fisioterapia en salud mental es tratar o de forma adyuvante los trastornos mentales, excepto para la depresión leve, que dice la evidencia que la fisioterapia en combinación con la psicoterapia ya tiene efectos muy positivos, ¿verdad? El objetivo de la fisioterapia en salud mental es optimizar el bienestar del individuo, promoviéndole al movimiento funcional, ¿verdad? Que eso conlleve a la conciencia sobre el movimiento. ¿Y por qué hacer mucho énfasis en la conciencia del movimiento? Porque justamente este paciente, a quien habré visto en el año, en aquel entonces, al estar dentro disruptivo en un cuadro catatónico, hacía que pierda completamente la conciencia con su propio yo y ni qué decir con el entorno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que intenciona la fisioterapia en salud mental y específicamente un abordaje que le voy a mencionar un poquito más adelante, ¿sí? Obviamente, los procesos de somatización y cuestiones que tienen que ver con el cotejo semiológico del paciente hace que se sumen en relación a los signos y síntomas que puedan presentar el paciente y a partir de ahí hacer un abordaje integral, ¿sí? Como bien les digo, y que me suelen preguntar muchas personas, ¿la fisioterapia entonces sí se puede utilizar para el tratamiento de trastornos mentales? Sí, se puede utilizar la fisioterapia para tratar los trastornos mentales, pero no pretendamos que la fisioterapia por sí sola va a mejorar los trastornos mentales. Necesariamente la fisioterapia sería como un adyuvante, es decir, desde el punto de vista médico, como primera línea, el paciente tiene que estar estabilizado. O sea, nosotros en aquel entonces, así por ir a atender a un paciente con esquizofrenia, no lo íbamos a poder hacer. Necesitamos que desde el punto de vista médico y clínico ese paciente esté estabilizado y a partir de ahí, básicamente es la secuela o la disrupción de esa afección empezar a abordar desde nuestra área de trabajo o desde nuestra expertise disciplinar, ¿sí? Obviamente eso hace que al hacer un bosquejo o una revisión bibliográfica de las intervenciones que básicamente sirven y pueden usarse para ese tipo de trastornos mentales, es que encontramos 5 intervenciones que de hecho no todas son inherentes del fisioterapeuta, como por ejemplo el yoga terapéutico y la relajación muscular progresiva de Jacobson, pero sin embargo son 2 técnicas que usan mucho los fisioterapeutas que están formados en dichas áreas para tratar, por ejemplo, cuadros que tengan que ver o que guarden relación con el estrés, la ansiedad, inclusive la depresión, ¿sí? De por ahí la terapia de la conciencia corporal basal, que sí es una técnica inherente de la terapéutica rehabilitadora desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisioterapéutico, fue justamente creada por una fisioterapeuta nórdica para su tesis doctoral. Es así, por ejemplo, puede ser utilizada justamente para el tratamiento de ciertos trastornos, ¿verdad? Como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. No quiere decir, sí, que la terapia de la conciencia corporal basal no se puede utilizar para el tratamiento de estrés y ansiedad, ¿sí? O inclusive la depresión. Solo que la terapia de la conciencia corporal basal te indica que obviamente tiene que ser utilizado cuando hay una alteración, ¿sí? Ya a nivel locomotor, ¿sí? Es decir, cuando el paciente está desmarcado de su propio yo. Muy útil este tipo de intervención, la terapia de la conciencia corporal basal también para el tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria. Ese tipo de pacientes que también me tocó observar en los servicios de psiquiatría del Hospital de Clínica, ¿sí? En sujetos con índices de masa musculares infravaloradas o muy por debajo
límite inferior de lo que se considera como normal, utilizamos este tipo de abordaje y tuvimos excelentes resultados con este paciente, que en realidad fueron dos, ¿verdad? Pero sin embargo fue muy, muy significativo el hecho de la forma como estos pacientes pudieron, ¿verdad? Porque justamente los psiquiatras nos dicen que a ellos les era muy complicado, muy difícil que el paciente pueda ponerse de pie, ¿sí? ¿Verdad? Que uno dice, ¿qué es ponerse de pie? Ponerse de pie no es nada, pero imagínense para una persona que no está dentro de su propio contexto corporal, ¿sí? Por eso justamente es terapia de la conciencia corporal basal, es poder identificarse uno consigo mismo, con su yo interior, y a partir de ahí, a través del movimiento, experimentar sensaciones que tienen que ver con lo externo, ¿sí? Hoy justamente esta mañana estuve en una charla en una universidad, me fui a hablar justamente de esto, y un psiquiatra dice, cuando habló sobre ansiedad y depresión, dijo que obviamente como cotejo semiológico de un paciente con trastorno mental está muy marcada la desrealización y la despersonalización, que me llamó muchísimo la atención, sí, porque son dos términos claves fundamentales cuando nosotros tenemos enfrente a un paciente con alguna queja, con algún trastorno mental, sí. ¿Qué quiere decir justamente la desrealización y la despersonalización? Cuando el paciente obviamente no se siente bien consigo mismo, con su interior, y no se reconoce como uno mismo, que sería la despersonalización, y la desrealización justamente es cuando no tiene noción o cuando cree que lo que le rodea no es real, ¿sí? Entonces, es muy fácil decir, y creo que estoy mezclando algunas cositas ya aquí, pero es para básicamente que se entienda el contexto de lo que quiero transmitir. Es muy fácil decirle a las personas que aquejan con ansiedad, depresión o otro tipo de trastornos mentales, echarle ganas, vos podés salir de esa. Y obviamente nosotros lo tomamos como síntoma, vamos, sí que se puede, ¿verdad? Pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Entonces es como que sí creemos que la diabetes puede matarle a las personas, pero muchas veces, y porque es algo muy concreto, pero cuando vamos a los abstractos, que es la salud mental, es como que no consideramos, y con una palmadita por la espalda creemos que podemos levantar el ánimo y solucionar el problema de las personas. Cuando estos dos términos claves, que justamente, y vuelvo a repetir, me llamaron mucho la atención, que es la desrealización y la despersonalización, juegan mucho, perdón, eh, dentro de lo que es el cotejo semiológico de un paciente con trastorno mental. ¿Sí? La fisioterapia en salud mental tiene evidencia según estas técnicas de abordaje, que es la terapia de la conciencia corporal basal, el fortalecimiento muscular, la relajación muscular progresiva de Jacobson, el yoga terapéutico, que como les digo no es algo que exclusivamente lo hace el fisioterapeuta, porque lo puede hacer una persona que esté entrenado para eso, que no necesariamente tiene que ser un especialista dentro de lo que es las ciencias de la salud, pero obviamente lo ideal siempre cuando tratamos casos serios como estos sería lo ideal que lo vea un profesional idóneo, ¿verdad? Y como interrogante lo dejo al ejercicio aeróbico, porque de hecho que sí, el ejercicio aeróbico es algo que está sumamente estudiado y tiene demasiada evidencia de que sí funciona para tratar este cotejo semiológico, pero dejo que solamente el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. Eso es otro punto, ¿sí? Porque el ejercicio anaeróbico trae muchos beneficios positivos para dentro de este tipo de intervención. Particularmente yo, para tratar, tengo un día muy cargado, muy pesado, me voy a una hora de entrenamiento con circuitos de ejercicio aeróbico, anaeróbico, le quemo un poco a mi cerebro, una hora le quemo a mi cerebro y salgo como lechuguita de mi sistema de entrenamiento, que creo que es lo que hacen muchas personas también. Así es que, si conocen personas que les preguntan el trabajo de levantamiento de fuerza, trabajo de fuerza máxima, fuerza potencia, en los ejercicios pliométricos,
pueden ayudar para manejar síntomas en relación a la ansiedad, al estrés u otras sensaciones que puedan generar una inestabilidad emocional para la persona. Claro que sí, claro que funciona. Creo que muchas personas hoy en día utilizan mucho los servicios de los gimnasios, ¿sí? A diferencia de antes, o de años atrás que por ahí era un poco menos, creo que las personas no tenían tanto ese hábito saludable o en relación a lo que es el ejercicio físico, que por sí solo también trae muchos beneficios. Sí, eso obviamente haciendo una mirada preventiva. ¿Está bien? Ahora sí, vamos Tengo una a lo más preguntita, complejo como para... licenciado. ¿Cómo? Una consultita tengo sobre el punto. Sí, Generalmente indican más bien fisioterapia a pacientes que tenga alguna lesión musculoesquelética o cuadro respiratorio, pero ese paciente tiene asociado algún trastorno psicológico o sí, psiquiátrico. sí, Y muy bueno. como bien dijiste, la despersonalización, la apatía, anodinia, ¿verdad? Varios componentes que observamos en nuestros pacientes que cuesta muchas veces abordar, trabajar. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos recomendás en esos casos? Mira, justamente es buenísimo lo que está comentando, licenciada, porque también en, dentro del servicio del hospital de clínica el año pasado justamente valoré en pacientes con lesiones de miembro superior, ¿sí? A los cuales le pasé una serie de escalas, ¿verdad? Para un diagnóstico en fisioterapéutico, ¿verdad? Donde valoramos un poquito el dolor, ¿sí? Pasamos un poquito la escala de Tampa que mide el miedo al movimiento y la escala PHQ-4 que mide síntomas en relación a la ansiedad y depresión, ¿sí? Y al hacer el análisis, sin obviamente hacer asociaciones, si tiene que ver relación uno con otro, simplemente al mirar, que da mucha información de todos modos, al hacer un análisis, perdón, descriptivo de esas variables de estudio, ¿sí? Pudimos observar de que todos esos pacientes que tenían índice de dolor más alto, tenían el índice de miedo al movimiento más alto y también la PHQ-4 que mide síntomas en relación a ansiedad y depresión. ¿Qué pasa? Que si yo no, justamente no valoraba la PHQ-4, yo no iba a darme cuenta de eso. Si solamente me delimitaba a valorar la lesión del miembro superior, ¿sí? Y el miedo al movimiento sin tener en cuenta lo otro, no me iba a dar cuenta, iba a pasar de alto o de largo. Lo que vos decís es que todo aquel paciente que va por una consulta traumatológica, neurológica, cardiorrespiratoria, de alguna u otra manera, si ya es un cuadro crónico, probablemente tenga algo de relación con síntomas de estrés y ansiedad, por lo mínimo, ¿sí? Que de hecho, de alguna u otra manera, todos tenemos síntomas de estrés y ansiedad. Lo normal y lo fisiológico, entre comillas. Ahora, cuando eso perdura en tiempo, eso ya es un problema. Y cuando nos gobierna, está bien. Y eso es lo que justamente se valora, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde nosotros, obviamente, yo creo que paralelamente a la intervención, ya sea cardiorrespiratoria, neurológica o traumatológica, que son las troncales, por eso me limito solamente en esas, puedes hacer algo más. Y creo que es interesante utilizar en esos casos la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. ¿Sí? Si nosotros vemos que un paciente viene por un problema X, ¿sí? Y notamos que está ansioso o estresado, se puede utilizar ese tipo de intervención que es justamente esa técnica es la que se indica para tratar esos síntomas relacionados con algún trastorno mental. ¿Sí? Por eso es muy importante tener en cuenta eso. O como bien me dijo una vez una paciente, ¿sí? Y hablo de esto porque estamos dentro, en el contexto de una reunión científica, me dice, demasiado licenciado, ayer me dolió mi hombro, no sabes todo lo que me dolió. Y yo dije, Dios mío, ¿qué le hice a esta señora? Dije, le toqué mal el hombro y bueno, ahora hay que tratar de solucionar otra vez. Y después, justamente por suerte, la clínica es soberana y el interrogatorio es muy importante. Y le dije, bueno, ¿y qué pasó? Contame qué hiciste ayer, qué cosa levantaste que lastimó tu hombro.
Y ahí se empezó a enrollar como el caracol y tenía síntomas emocionales floridos. Sí, y entre esas me dice: lo que pasa, licenciado, que a mi marido demasiado le gustan las mujeres, ¿verdad? Y, con razón te duele el hombro, señora. Somatizó un problema emocional que tenía, o sea, sus síntomas relacionados al estrés y a la ansiedad dispararon, pero al cielo, ¿sí? Y eso hizo un proceso de somatización a nivel musculoesquelético, ¿sí? Entonces, nunca podemos decir que no hay, o sea, cuando hay pacientes que cursan, ¿sí? Con problemas crónicos, sí, probablemente sí haya eso. Y creo que paralelo a la intervención que uno va realizando de acuerdo al área en la que está trabajando, ¿sí? O a la especialidad en la que está inmersa, se puede agregar algo más, que justamente este tipo de intervención, la relajación muscular progresiva, que es indicado para ese tipo de trastorno. Creo que levantaron más el licenciado Santiago la manito. Adelante, Santiago. Hola Marcos, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Santiago? Te escucho. ¿Cómo te va dando tiempo? Sí, Felicitarte ¿verdad? por tu charla. Hablaste mucho y ya contestaste prácticamente lo que yo quería preguntar. Ah, sí. Pero sí, no, muy bueno, muy buena charla, me gusta, me gusta. Eh, Bastante interesante el tema, ¿verdad? Estamos hablando básicamente de banderas naranjas, ¿es así? Fisioterapia en pacientes con trastornos mentales, Así mismo. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, el, en cuanto a la prescripción de Sí, ejercicio, ¿verdad? sí, 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 Pregunto, ¿verdad? sí. Porque a mí me llama mucho la atención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan, digamos, básicamente, es decir, la dosificación del ejercicio? La ¿Qué dosificación. parámetros, sí, la dosificación, Buah. qué parámetros están llevando para Sí, sí, poder sí, 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 sí. prescribir, ¿verdad? Correcto. Porque la literatura es variable, Sí, justamente, sí, y sí, sí, aparte de sí, eso, sí. el feedback con el paciente es bastante distinto a un músculo esquelético, ¿verdad? Por eso me pregunto. Totalmente. Bueno, te comento lo siguiente. Para cada una de las técnicas, obviamente, la prescripción es diferente y la dosificación. Pero, por ejemplo, para lo que es la relajación muscular progresiva de Jacobson, la literatura habla de que sí, es así. Obviamente, al ser una técnica en la cual uno tiene que hacer contracciones musculares esqueléticas voluntarias, ¿sí? Y después un periodo de relajación, te habla de un periodo de contracción isométrica, ¿sí? De aproximadamente 8 a 15 segundos, ¿sí? Donde uno tiene que sostener esa contracción muscular. Luego aflojar, relajar, ¿sí? Y eso tiene que ser por lo menos un cuarto perdón, o sea, aproximadamente el doble del tiempo, ¿sí? Que si lo hiciste, por ejemplo, 8 segundos de contracción muscular de un grupo muscular, necesariamente tenés que hacerlo descansar a ese grupo muscular durante 16 segundos, ¿sí? Vos podés repetir esa secuencia, pero no exceder de más de 6 veces, ¿sí? Si lo hiciste, por ejemplo, 6 veces dentro de ese mismo grupo muscular, ya salís de ese grupo muscular y vas a otro. Y los periodos justamente de descanso son los ejercicios respiratorios, ¿sí? Esto te tiene que tomar aproximadamente como 30 a 40 minutos en total, ¿sí? Donde obviamente en un promedio son 16 grupos musculares, desde la cabeza hasta los pies, yendo de arriba hacia abajo. Igual y podés hacerlo de abajo hacia arriba, pero psicológicamente los pacientes tienden a prestar más atención primero de lo cefálico a lo caudal, porque de lo caudal a lo cefálico es un poquito más difícil en principio. Después vos podés invertir a medida que avanzan las sesiones, porque en teoría, sí, esto tiene que durar 14 a 16 sesiones, sí, 6 a 8 semanas más o menos, en el cual. Licenciado Marcos.
Creo que se cortó la presentación o yo no puedo visualizar. Sí, al parecer se cortó. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, está muy interesante realmente. Vamos a esperar brevemente que se conecte el licenciado. Había mencionado el tiempo de contracción. Es muy interesante porque mismo cómo hacer para educarle a un paciente que con un trastorno mental que muchas veces tiene los déficits de atención por la patología misma. Es bastante interesante. Así mismo es. Entonces son prácticamente 16 grupos musculares y ese tiempo de contracción que hay que mantener. Seguro que llevará un tiempo extra aparte de esa sesión que requiere el paciente. Esa educación previa, lo que sería interesante que nos pueda comentar después cuando porque ha de ser bastante complicado hacer esa educación para que se dé esa prescripción acorde Sí, al modelo de Jacobson, ¿verdad? sí. O sea, es bastante, muy desafiante para el fisioterapeuta. Es desafiante y es muy complejo esa concentración que uno busca con cada grupo muscular. Ahí ingresó de vuelta Hola, el licenciado. estoy. Sí, Yo no sé si Diosito me está castigando por algo, pero ya estoy acá. Bueno, y como te decía, licenciado, sí, es básicamente eso, que te tiene que durar aproximadamente como 30 40 minutos y vos tenés que dar pausa a la intervención. Y por contrapartida, por ejemplo, tenés la terapia de la conciencia corporal basal, ¿sí? En el cual trabajas a través de las cadenas musculares, por decirlo de alguna u otra manera, ¿sí? Y esto no tiene una secuencia, no tiene algo estructurado, como si la terapia de relajación muscular progresiva de Jacobson, porque son más movimientos libres que se realiza con el cuerpo humano, que puedes hacerlo parado, acostado, sentado, como quieras. Yo siempre recomiendo más trabajarlo acostado, ¿sí? Y a partir de ahí arrancar. Sí, porque parado es un poco complicado muchas veces y más si tenés pacientes que obviamente no están aptos. Pero eso obviamente ya lo va a determinar también la evaluación y el diseño de la prescripción justamente del ejercicio que va a ser individualizado para cada paciente según como uno lo encuentre. ¿Sí? Y bueno, básicamente es eso en relación a la prescripción, que cada técnica tiene su secuencia. Lo que sí, el trabajo de fortalecimiento muscular, por ejemplo, es más a lo convencional, más a lo que nosotros acostumbramos a trabajar dentro de lo que es, por ejemplo, el área de rehabilitación traumato-ortopédica, ¿verdad? Y bueno, yo a terapéutico no quiero hablar mucho de eso porque no tengo expertise disciplinar, ¿verdad? Pero sí creo que también tiene como una duración promedio aproximadamente 50 minutos, ¿sí? Eso básicamente, sí. Lo que te puedo decir en cuanto a la dosificación del ejercicio, que lo de relajación muscular tiene bien estructurado. Lo de la terapia de la conciencia corporal basal es como más libre, sí, pero tiene un tiempo promedio de tratamiento. Y lo otro que obviamente vamos más a lo que nosotros trabajamos lo diariamente, como el fortalecimiento muscular y cosas así. Mm. Lo que sí no está obviamente el trabajo, el, el trabajo muscular anaeróbico, que yo creo que sí, si bien no se habla mucho de eso, da buenos resultados para los pacientes. O puede dar, pero eso más de manera preventiva, realmente. Lo Habría que de, hacer investigación, creo que no hay investigación todavía sobre eso. no, Re- vos sabes res- que más tengo, bien, tengo entendido que sobre depresión lo que hay guías de práctica ya ahora para prescripción de ejercicio. totalmente, así Sí, mismo. Que justamente la pero depresión leve, que como había dicho al principio, es la que sí ya puede ser mm, derivado directamente, por ejemplo, al fisioterapeuta para que cree un plan de ejercicio físico individualizado para ese paciente. sí, tal cual, tal cual. Y en cuanto a Marco, hablaste también de tu investigación que me pareció muy, muy interesante.
Eh, Sí, y en el caso del dolor específicamente, sí. ¿usted evaluaron a pacientes con dolor de tipo nociplástico, neuropático, nociceptivo? Nociplástico. Nociplástico, ya, Nociplástico, entonces justamente básicamente para ver, la ahí, corrección ver un psicológica es poquito. desadaptativa. Sí, Claro, sí, 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 sí. claro, Que claro. obviamente, por eso lo justamente digo, patologías, en este caso musculoesqueléticas crónicas, se presume que puede. Sí, obviamente Ujú. nosotros, con lo que yo vi, que fue más bien un análisis descriptivo, no puedo afirmar que haya ya o no una relación, por más de que obviamente la literatura te dice que sí, ¿verdad? Pero quién sabe, uno puede encontrarse con cualquier cosa por el camino. Claro, claro. Pero bien, está buenísimo. Te agradezco, Gracias, Marco. Buenísima gracias, tu Santi. charla. Te Gracias, felicito. gracias. Gracias, Santi, muy amable. Un gran Bueno, abrazo. igual, otro para vos. Seguimos, seguimos para no molestar. No, 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 te agradezco a vos. Bueno, a ver un poquito, un momentito, por favor, ya para ir cerrando nomás la presentación. A ver si se puede otra vez compartir esto. Ahí se logra. Sí, Ahí se puede visualizar. sí, sí, está corriendo. Bueno, y justamente esto fue una guía que hicimos con los colegas, ¿verdad? Que fue publicada en la revista FACIN, que es una editorial de la Facultad de Ciencias Médicas, sobre lo que es la fisioterapia en salud mental, sí, que fue algo sumamente bueno para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo para usando como una troncal, como una especialidad derivada, ¿verdad? Dentro de la fisioterapia, ¿verdad? Básicamente lo mismo que había mencionado recientemente, y esto fue algo en la cual se habló mucho sobre la relajación muscular progresiva de Jacobson, ¿sí? Y estos son estudios, obviamente, que hablan, ¿sí? Sobre, por ejemplo, manejo de estrés, ansiedad en pacientes con lepra, ¿sí? Se utilizó la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, donde se arrojaron buenos resultados. También, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, en la cual se evaluó la efectividad de la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, ¿sí? Otros estudios que justamente también en la población adolescente y escolar, donde hoy en día también para los mal ya, para la mal llamada generación de cristal, ¿sí? Obviamente también puede ser indicado este tipo de intervención, y así muchos otros procedimientos, ¿sí? Y obviamente tenemos, esto es un poco lo que hablé con el licenciado Santi, donde obviamente le comentamos un poquito cómo es el trabajo de este tipo de esta técnica, ¿sí? Y bueno, es básicamente eso lo que le querías transmitir sin que sea tan estructurado, y por suerte pudo salir la presentación. Estamos para justamente tratar de solucionar siempre los problemas técnicos. Y bueno, es eso. Creo que siempre que tenemos un paciente enfrente de nosotros, ya sea cardiorrespiratorio, neurológico, traumatológico o algo derivado de ellos, siempre hay que mirarlo un poquito más que solo el motivo por el cual consultan, ¿sí? Siempre hay algo más en la cual podemos encontrar, y no precisamente tratar ya de abordar el problema por el cual aquejan o vienen a nosotros, sino hacer una mirada un poco más holística en relación a su salud mental. Y como bien dice la frase, mente sana en cuerpo sano. ¿Sí? Y si bien es un poco difícil llegar a eso, pero buscamos siempre ese ideal. Muchas gracias a todos por su prestancia, y perdón por los errores técnicos de la presentación. Muchas gracias, licenciado. Tengo algunas preguntitas mientras los Correcto. colegas escriben en el chat o activan sus micrófonos. Eh, Como mencionaste, es importante entender el contexto del paciente y el motivo por el cual viene a la sesión de fisioterapia. Y mencionaste también que lo ideal es trabajar la técnica Jacobson cefalocaudal y Sí, usando ese tiempo de 5 a 8 segundos. 8 segundos de contracción. Sí, Y el tiempo que lleva ese ejercicio muchas veces supera al motivo principal, vamos a decir, claro. diríamos de orden de fisioterapia y rehabilitación. ¿Y cómo podríamos nosotros en una sesión de fisioterapia encaminar tanto la parte mental, física, se puede articular con esta técnica? Se puede. ¿Qué nos recomendás para manejar ambos componentes en una atención? Yo creo que sí se puede articular.
ambos abordajes. Con que vos le dediques unos 8 minutos a ese paciente a que pueda, obviamente, después de su sesión o su tratamiento, ¿verdad? Por el cual consultan, se puede hacer un pequeño espacio, dejar un pequeño espacio, pero dejar una pequeña ventana de por lo menos 8 minutos con que ese paciente pueda prestar silencio, conectarse consigo mismo a través de la respiración y haciendo algo, por ejemplo, en relación a la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson o no, o simplemente hacer ejercicios respiratorios, estar en un ambiente calmo y dar como una escucha activa, ¿sí? Que el paciente sea como una escucha activa en la cual vos vayas dando órdenes, porque eso también le gusta mucho a los pacientes y a los usuarios a los que consultan en los servicios de rehabilitación. Seguir indicaciones, entonces a partir de ahí también está. El paciente, con el simple hecho de que obviamente uno le presta atención, ya mejora algo. Y es que es así, definitivamente. Entonces, por lo menos que se dedique al paciente unos 8 minutos a hacer ejercicios respiratorios, ya está súper bien. Eso estaría genial, ¿verdad? En una posición obviamente cómoda y que le resulte confortable al usuario. Sí. Y otra pregunta, si tenemos pacientes con alguna patología específica en cuanto a diagnóstico de salud mental, Sí, ¿existe algún tipo de terapéutica que nos recomendás de manera grupal o la mayoría de manera individual? Por ejemplo, aquel sí, que tiene esquizofrenia, sí, sí, sí. bipolaridad, depresión, ansiedad, le recomendamos que pueda ir en Iguazú a hacer ejercicios Depende. al aire libre, al Mm, gimnasio, Depende, agrupamos en un consultorio. depende, Nos recomendamos. depende. Es muy buena tu pregunta. Va a depender mucho. Probablemente si es un paciente que está hospitalizado va a ser necesariamente una intervención individualizada, ¿sí? Eh, si es un paciente que ya tiene obviamente la alta hospitalaria, sea cual fuera el motivo o el diagnóstico, ¿sí? Va a depender mucho del estado de ánimo del paciente, ¿sí? Si es un paciente al cual uno le tiene que llegar, probablemente sea individualizado. ¿Cuándo puede ser una terapia grupal? Cuando se haga como un enfoque preventivo dentro de ese diagnóstico de base. No sé si me explico. Un paciente con depresión mayor, en el cual ya tuvo esa estabilización médica y, o farmacoterapéutica y psicoterapéutica, por un lado, y quiere hacer algo más, ¿sí? Que él siente que puede ir a un lugar, la terapia grupal es ideal. La grupal. Que vaya a un gimnasio, que vaya a un lugar donde se haga pilates grupal, yoga terapéutico grupal, en intervenciones, obviamente, de ejercicio al aire libre, como bien decís, pero eso va a depender, obviamente, mucho del paciente, que tenga la voluntad de querer ir o de poder ir. Un paciente donde obviamente uno tiene que ir como profesional, va a ser muy difícil que acceda a una terapia grupal o que vos le prescribas. Ahora, desde el momento que uno ya ve que ese paciente puede hacer algo más que algo individualizado, sería lo ideal la terapia grupal porque eso funciona muchísimo para los pacientes, sobre todo para los pacientes ansiosos, estresados y que tienen depresión. Funciona muchísimo. Obviamente, yo puedo como persona tener un cuadro de trastorno bipolar de base, pero estar sumamente estabilizado y puedo hacer una terapia grupal, puedo ir a un salón de CrossFit, puedo ir a un salón de un gimnasio convencional, de máquinas o pilates, o qué sé yo, pero va a depender mucho de esos signos y síntomas que te estoy justamente mencionando. Tengo Porque otra. lastimosamente, no es lastimosamente, porque a ella es como que estamos entrando otra vez en lo mismo de siempre. El usuario que consulta por un posible trastorno mental es muy difícil en principio, ¿sí? Está muy sumergido en lo que es la desrealización y la despersonalización. Y puede ir al trabajo inclusive, ¿sí? Pero ahí es donde tiene sus altibajos, no en el trabajo, sino en su vida diaria. Entonces, eso sí, tratar de salir de eso. Y eso. Tengo otra pregunta.
Generalmente estos pacientes cuesta mucho el tratamiento, ¿no? Como que no hay avance en el tratamiento de los pacientes, tanto en depresión, en ansiedad, y cómo podemos nosotros encaminar ese tratamiento, cómo podemos motivar, hay algo que desde la fisioterapia podamos aportar, o hay un límite en donde el kinesiólogo dice, bueno, hasta acá yo puedo, vamos a requerir que la psicóloga, el psiquiatra, cómo podemos encaminar ese tratamiento. Si bien, como había mencionado, no nos llaman porque tiene depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, pero nos llaman por su otra lesión metabólica o Claro, musculoesquelética. Pero no avanza el tratamiento a veces con el paciente, o es el sí, paciente rechaza, sí, sí, o sí, sí. no. ¿Cómo podemos nosotros desde la fisioterapia manejar esa situación? En principio podés probar con estas técnicas que justamente mencioné. Sí, no son técnicas, por sobre todo la de RMP no es una técnica muy compleja, ¿sí? De poder desarrollar con el paciente. Puedes probar unas sesiones, si obviamente no funcionan, mandas a consulta, por lo menos de primera línea con psicología, ¿sí? Para no ser muy, porque eso también hasta ahora es un tabú, el hecho de andar al psiquiatra, ah, no, sos loco, no pasa por ahí, ¿verdad? Pero haces una primera interconsulta con con la gente de psicología si vemos obviamente que hay síntomas y signos relacionados a estrés, ansiedad y derivados, ¿verdad? Pero de buenas a primeras, hacerlo por que creemos que la fisioterapia va a mejorarlo todo, no es así. Es abyuvante en ese sentido. Obviamente, el caso que puse de las lesiones musculoesqueléticas de miembro superior, sí, pero eso es algo que saltó, ¿verdad? O sea, son pacientes que obviamente acuden, vienen, responden se adhieren al tratamiento fisioterapéutico y en teoría no hay un problema, no hay ningún problema con eso, sí. Saltó nomás que hay síntomas relacionados a ansiedad y depresión. Ahora, si vos ves que el paciente no se está adhiriendo a tu terapéutica, eso sí ya es un problema. Difícil que lo soluciones vos como fisioterapeuta. Tal vez la derivación al especialista en principio sería lo ideal. Genial. Y tengo una última pregunta ya dirigido al fisioterapeuta, como, como persona que puede también, por supuesto, padecer alguna de estas deficiencias o alguna de estas consecuencias respecto a la salud mental. ¿Qué nos recomendás a los kinesiólogos, a los fisioterapeutas que estamos permanentemente en contacto con los pacientes y que, por supuesto, esa sobrecarga de trabajo, ese síndrome de agotamiento, de síndrome del quemado, podemos padecer? Sí, ¿Qué sí, nos sí. recomendás a nosotros los kinesiólogos? Ejercicio físico, licenciada. Sí. Muchas veces es la rutina, el día, el exceso de trabajo, que es un componente clave para que obviamente nosotros tengamos eh, síntomas relacionados a lo que obviamente estamos hablando, ¿verdad? El ejercicio físico es así de primera línea. Ahora bien, el ejercicio físico no es una solución y bueno, ella es la derivación con el especialista, pero el ejercicio físico es, vamos todavía. A mí me sirve muchísimo y yo hablo por mi propia experiencia, ¿verdad? Eh, yo llego y lo único que quiero hacer cuando llego de tardecita ya ir al salón de entrenamiento para poder, y veo a las otras personas también que están ahí y es así, ah, no, el día estuvo muy pesado, qué sé yo, qué es historia, y ayuda bastante. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, es importante hablar de este tema tanto por nuestros pacientes y nosotros mismos. A veces confundimos la tristeza, el cansancio, el agotamiento o el sueño o el insomnio. Confundimos con un cansancio, Claro, diríamos, cotidiano temporal, del día. cotidiano, pero acudir a tiempo es lo principal, ¿verdad? Y hoy el Ministerio de Salud, así como había mencionado, tiene una línea telefónica abierta a cualquier persona, 155, que recibe estas llamadas y bueno, ahí
seguro que la derivación en donde amerita, donde corresponda. Y muy, muy interesante esa recomendación que nos da el licenciado de, por supuesto, nosotros hacer ejercicio. Solo que si estamos en una situación de decaimiento permanente, ¿verdad? Claro. Que Sí, sí, sí. pasa esa tristeza o ese duelo que alguien padece, se prolonga en el tiempo, esa despersonalización, por supuesto que eso requiere ya de una atención inmediata Claro, totalmente. para el seguimiento. Así mismo. Muy bien, entonces creo que ya no hay ninguna pregunta. Vemos que hay entonces evidencia científica que Sí, 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 acompaña sí. a la fisioterapia en salud mental, un tema muy interesante desde nuestra disciplina, en donde trabajamos articuladamente con los psicólogos, los psiquiatras, y vemos que estas terapéuticas se pueden aplicar. Y es algo, un área poco explorada también en el país. Así mismo es. Cuidado del cuidador, sí, eso es muy importante, el cuidador, ¿verdad? El Sí, desgaste del cuidador. Nosotros cuando tenemos un totalmente. pariente en el hospital, estamos haciendo a veces no de fisioterapeuta, de cuidador, y el desgaste de esa persona que cuida a un enfermo, yo creería que es el doble que una persona como personal de salud. Entonces, este espacio, además de aprender, es generar esa empatía, generar este conocimiento en apoyo al cuidado de la salud mental de todas las personas y nosotros mismos. Agradezco al licenciado por compartir sus conocimientos. Vamos a estar leyendo estos artículos que compartió con nosotros. Si uno quiere acceder al libro, licenciado, ¿dónde podemos leer Me este pueden libro? escribir un correo, tengo en PDF, o van junto a mí hasta el hospital de clínica y les obsequio de manera presencial. ¿Podrías Eh, escribir tu correo aquí en el chat? Voy a escribir y les puedo adjuntar. Ahí también se habla un poquito de cómo se hace el abordaje de algunas de las intervenciones. Genial. Entonces ahí el licenciado va a compartir su correo. Se pueden comunicar con él para poder acceder a ese material y poder acompañar a los pacientes. Ahí está. Ahí Sería está. malmirón@fcm1.edu.py. Genial. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a No, por favor. todos los que asistieron a esta charla. Mañana continuamos con otra charla más. Voy a hablar un poquito acerca de la profesionalización y la certificación de especialidades. Está abierta la invitación. Vamos a compartir el enlace también mañana. Y seguimos entonces con este tema en el mes del kinesiólogo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.